Buenas tardes, nos encontramos con Alfredo de Luque Zuleta, presidente de la Cámara de Representantes, abogado de la Universidad del Externado, especialización en telecomunicaciones y un diplomado en gerencia financiera. Nuestro invitado de hoy es el doctor Alfredo de Luque, presidente de la Cámara de Representantes, que muy amablemente nos concedió una entrevista relacionada con los temas estudiados durante el semestre, que incluyen los indicadores que hacen posible la variación del Producto Interno Bruto, estudiando específicamente las características de Colombia. Doctor, ¿hace cuándo inició su carrera política y cuántos periodos lleva como representante de la Cámara? Bueno, este es mi segundo periodo como representante de la Cámara. Inicié en el 2010 en una campaña que resultó con mi elección en el 14 de marzo de ese año, y desde entonces he sido como representante de la Cámara por La Guajira. Hoy, además de eso, soy presidente de la corporación hasta el 20 de julio próximo. Doctor, ¿qué cambios fundamentales ha evidenciado usted que se pudieron haber visto reflejados en la economía del país durante sus periodos como representante? Yo creo que en el país se ha hecho un esfuerzo por dejar de ser una economía monodependiente. Por muchos años nosotros en Colombia hemos basado todo nuestro esfuerzo a desarrollar un solo sector de la economía o un solo producto de un sector de la economía, lo cual nos ha perjudicado muchísimo, porque en el momento en que por factores y por variables externas se llega a un punto en que ese producto no es viable económicamente exportar hacia diferentes países, pues caemos en crisis económica. Un ejemplo muy importante de eso es el tema del café. El país en los años 70 y 80 solo dependía del café. Se construyeron autopistas solo para el café, se construyeron puertos para el café. Existía, por ejemplo, una flota mercante gran colombiana para el café, tenían banco, tenían aerolíneas, tenían todo. Cuando el café se derrumba su precio a nivel internacional, pues simplemente Colombia se quedó con los brazos cruzados porque no tenía de qué más depender. Y en estos momentos estamos viviendo una crisis económica porque también por mucho tiempo pensamos que solamente íbamos a poder vivir del petróleo, del carbón, del precio de los commodities a nivel internacional. Cuando los grandes productores de estos productos llegan a unos acuerdos con el fin de reducir sus precios, simplemente nosotros otra vez volvemos a vivir una crisis económica porque no tenemos en estos momentos una economía diversificada que permita ampliar nuestro campo de acción y de exportación a diferentes países. Los cambios que yo he evidenciado en este momento, además pues, de lo que les estoy comentando, es que pienso que en el gobierno existe un esfuerzo por implementar o desarrollar otros campos económicos dentro del país, con el fin de que no solamente dependamos ni del precio de los commodities ni del precio del café, para volver al ejemplo anterior, sino que tengamos una economía que tenga diferentes aristas. Persiga economía extranjera también en términos de inversión, pero adicionalmente a eso sea exportador de diferentes productos y no de uno solo, solamente pues en ese campo. Y creo que ahí se han llegado a unos esfuerzos, como por ejemplo la firma de los diferentes acuerdos o tratados de libre comercio con diferentes países. Resalto mucho la Alianza del Pacífico, resalto mucho el TLC con Corea y la implementación también del TLC con la Unión Europea, porque estos son acuerdos que, si son bien manejados en nuestra economía, pueden lograrse ciertos beneficios por encima de otros TLC. Yo veo, además de eso, que los TLC es un conjunto. Yo no puedo mirar solamente el TLC con Estados Unidos o con Europa por separado. Tenemos que ver los TLC como un conjunto, porque de pronto en un sector que yo soy un poco débil con el TLC con Estados Unidos, por ejemplo, puedo ser fuerte con el TLC con Corea. Entonces esa firma de varios TLC me puede dar a mí el equilibrio que se necesita en los diferentes sectores de la economía colombiana, y la inversión en diferentes sectores también dentro del país, la promoción de la exportación y también la posibilidad que podamos tener de impulsar la pequeña industria colombiana, nos va a dar como resultado una economía diversificada y no monodependiente como la hemos vivido hasta hoy. Volviendo al ejemplo de que en tiempos anteriores solamente se tenía en cuenta al café como principal productor y por ende como uno de los principales indicadores de inversión y de exportación en Colombia, ahorita nos estamos viendo afectados por el precio del barril del petróleo. Pero tenemos de que las políticas económicas no han variado mucho durante los últimos periodos.
En el 2008, durante el periodo más o menos del 2008, el precio del barril del petróleo era muy similar al que tenemos ahora. Entonces, digamos que, ¿cuáles cree usted que pueden ser las características que en ese momento no hayan sido tan notorias y que no nos hayan llevado, digamos, a un decrecimiento económico como lo estamos presentando ahora, si las políticas económicas siguen siendo las mismas? Pero hoy no tenemos un decrecimiento económico, la economía no está creciendo a los ritmos de niveles de años anteriores, pero sí vamos a ser el país que más va a crecer en Latinoamérica este año. Los índices, a pesar de que no son los esperados con relación con el 2015, son buenos, y lo que tenemos nosotros que hacer es mantenerlo para que no podamos llegar a niveles de decrecimiento económico o de estancamiento de la economía. Si bien en el 2008 existían unos niveles similares del precio de los commodities, lo cierto es que nosotros nos concentramos en ampliar nuestra búsqueda de hidrocarburos, por ejemplo, en diferentes partes del país, o la exploración, para ser más exactos, de hidrocarburos. Se invirtieron muchos dineros en ese sentido, y adicionalmente se movió la economía hasta el punto incluso de hacer una reforma al régimen de regalías para financiar la obra pública que no existía en ese momento. La inversión en el país, comparada en el 2008, comparada con la del año anterior, es absolutamente diferente. Hoy tenemos unos niveles de inversión pública mayores en obra pública, con el fin de avanzar, por ejemplo, hacia la construcción de las vías que se necesitan para ser competitivos en el entorno internacional, la promoción de puertos y la inversión también en ciertos sectores de la economía. Eso no sucedía en el 2008, existían otras variables que no funcionaban de la misma manera, por eso hoy somos un país que dependió más de su economía en ese momento de lo que dependíamos en el 2008. Cambiando un poco el tema, ¿de qué manera se podría evitar el aumento del déficit fiscal si no se llegasen a captar los ingresos provenientes de la reforma tributaria propuesta para el año 2016, teniendo en cuenta que, digamos, a nivel informativo o a nivel noticias, lo que se ha expresado es que la reforma podría tener el aumento del IVA a un 18%, que eso nos lograría captar más ingresos, pero que podría regresar al 16% si se lograra estabilizar, digamos, la economía como tal, y no nos tocara beneficiarnos tanto del producto principal de inversión, que es el petróleo. Bueno, miren, el Estado tiene unas particularidades que no tienen las personas naturales ni las empresas. El Estado, por definición, nunca se quiebra. Pero cuando un Estado está quebrado, o por ejemplo tiene mucha problemas económicos, simplemente sube los impuestos. Estoy hablando en términos muy burdos y muy poco científicos, pero así funciona en términos generales. Cuando el Estado está quebrado, pues busca la forma de coger a sus asociados y quitarles más dinero para salir adelante. Cuando tenemos los problemas fiscales que se tienen, existen dos razones principales con las cuales yo puedo influir para que el Estado tenga una posición financiera mejor, y una es subir los impuestos, que es lo que se trata de hacer en la reforma tributaria, y la otra es la deuda pública, que es lo que también se ha intentado hacer en el gobierno en varias ocasiones. De hecho, ya en el semestre aprobamos un proyecto de ley, en el semestre anterior, perdón, un proyecto de ley que busca precisamente autorizar al gobierno para endeudarse en cierto sentido. Y precisamente si nosotros tenemos en estos momentos un gasto público que no se puede financiar, al Estado le toca sencillamente o hacer cualquiera de esas dos cosas, o simplemente bajar el gasto público, bajar la inversión, que es lo que se ha hecho también con los programas de austeridad que han venido presentándose y promocionándose por diferentes instancias del gobierno. No es suficiente. Yo creo que no solamente bajar el gasto de avión de los ministros o la papelería en una entidad, a pesar de que son temas que logran tener una austeridad en el gasto, no son temas que logran cambiar el modelo macroeconómico en estos momentos existentes. Pero sí, el Estado lo que tiene que hacer es moderar el gasto público, avanzar a una reforma tributaria que no sea regresiva, que sea una reforma tributaria que busque gravar a los que tienen más y a los que tienen menos, darle la posibilidad de que crezcan económicamente. Hoy en día nosotros tenemos unos sistemas, no solamente en Colombia, que son un poco regresivos, porque esos sistemas gravan más al que tiene menos. Es decir, ustedes han visto, por ejemplo, todo ese problema de los papeles de Panamá, los Panama Papers. El 95% de la población mundial,
perdón, al revés, el 5% de la población mundial es a todo nivel más rico, pero por mucho que el otro 95%. Y la mayoría de dinero de ese 5% están en paraísos fiscales en todo el planeta. Yo no sé por qué se escandalizan por los Panama Papers, pero porque todo el mundo sabe y todo el mundo siempre ha sabido que en países como esos se ocultan grandes capitales de los grandes personajes ricos del mundo, no son cualquiera, sino los grandes potencias económicas del mundo, con el fin de disuadir un poco su pago de impuestos. Si nosotros pudiéramos coger, por ejemplo, esos capitales que están allá y hacerlos tributar en Colombia, nosotros estaríamos también logrando que la reforma tributaria se diera en un sentido mucho menor, porque lo que estamos combatiendo ahí es la evasión fiscal. La evasión fiscal que se da en este país es impresionante y las hacen más los ricos que los pobres, porque los pobres o los asalariados no tienen posibilidad de evadir. Ellos reciben su salario ya con el impuesto descontado. En cambio, los ricos, los que tienen grandes capitales, pues hacen movimientos tales como irse a paraísos fiscales con el fin de que su capital, de sus ingresos, no paguen los impuestos que deben pagar. Entonces, la evasión es un punto muy importante que hay que trabajar con el fin de controlar las imposibilidades financieras en estos momentos del Estado colombiano. Y una reforma tributaria que sea progresiva, no regresiva. Progresiva es que paguen más quienes tienen más y que paguen menos quienes tienen menos. Regresiva es lo que tenemos hoy, que acabo de ponerles el ejemplo, y adicionalmente controlar el gasto público y endeudarse en casos muy específicos donde la necesidad no pueda diluirse en otra cosa. Pero yo creo que con esos criterios de deuda pública, más impuestos, evasión y control del gasto del Estado colombiano, creo que se podría llegar a un equilibrio en ese sentido. ¿Qué variables económicas han tenido en cuenta ustedes para tomar este tipo de decisiones y que se proyecta a Colombia como la economía que más va a crecer en Latinoamérica? Las variables son las que he venido mencionando. Un punto muy importante aquí es determinar cuáles van a ser nuestros posibles puntos es decir, de diferenciales con los demás países. Por ejemplo, cuando nosotros nos sentamos a hablar de un TLC en el Congreso de la República, evidenciamos cuáles son los sectores que se van a ver beneficiados con el TLC. En el caso, por ejemplo, del TLC con Corea, que nos abre la puerta a ese gigante asiático, lo que hacemos es mirar cuáles son los productos que se pueden vender allá a unos precios importantes y generar una economía de escala aquí también en el país. Los productos del agro colombiano son muy apetecidos en esos mercados, la carne de cerdo, la carne de res, y lo que buscamos entonces en ese momento es tener la posibilidad de invertir o mejorar la inversión que se da en esos sectores con el fin de que vaya acompañada de todo un proceso que genere una exportación a esos países. Eso en teoría es lo que nosotros planteamos en el Congreso. En la práctica es mucho más difícil de hacer, pero también funciona. Otro tema importante que nosotros hacemos en el Congreso, o que hemos hecho en el Congreso, es determinar en qué eventos se debe recortar el gasto público cuando aprobamos el presupuesto nacional, con el fin de que cada peso que se invierta tenga un dividendo mucho mayor al peso que se deja de gastar. Y en términos de inversión social, nos parece que el Estado colombiano tiene que seguir preservando ciertas inversiones que se hacen en ciertos grupos de la población que son vulnerables y que necesitan atención sobre otros que no lo necesitan. Es decir, en cada momento nosotros analizamos los factores que determinan cada ley y son específicos para cada caso en particular, pero tratamos de mirar todas las variables económicas, no solamente internas, sino externas, que ocurran con el fin de que tomemos decisiones acertadas. Y esperemos pues que de cara a una reforma tributaria también tengamos la posibilidad de tomar buenas decisiones para que, repito, sea una reforma progresiva y no regresiva. Digamos que teniendo en cuenta esos aportes a las comunidades vulnerables y todos los, digamos, beneficios así que les ofrecen, ¿qué otros componentes estudian ustedes para que de verdad ese dinero llegue a esa población vulnerable y, digamos, no se cambien los porcentajes que se ven evidenciados por lo menos en pobreza extrema, pobreza, desempleo o los que son empleados independientes, que por lo menos lo vemos hoy en día? Bogotá está rodeado de empleados ambulantes
Entonces, en los porcentajes que expuestos por el DANE o por el Banco de la República, independientemente de que se esté logrando un esfuerzo en inversión o en, digamos, reformas de ley que permitan de que estos niveles disminuyan, ¿por qué no se está viendo reflejado? Sí se ve reflejado. Los niveles de pobreza del país son muy diferentes a los años anteriores. Hay preocupación por la disminución del gasto público y de obra pública en especial, pero sí hemos logrado una disminución de los índices de pobreza en el país y una disminución del desempleo hasta el año pasado. Hoy tenemos unas condiciones diferentes por lo que hemos conversado y de lo que se trata es tomar decisiones acertadas para que el gasto público vaya donde debe ir y genere, por cada peso gastado, genere un dividendo social mucho más alto. Y sectores que tenemos que cuidar, que son esos vulnerables que no debemos dejar de invertir en ellos, porque si lo hacemos pudiésemos nosotros entrar en una crisis no solamente económica sino social en el país. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Nos encontramos en una próxima ocasión.